En la carta que Pablo escribe a los Efesios, o también en otra de sus cartas, Pablo se asegura que se asegura que los lectores entiendan bien, comprendamos muy bien que el conflicto entre Dios y Satanás es un conflicto real. Que el gran conflicto, como nosotros lo llamamos, existe, es un conflicto que se está desarrollando. Y este conflicto involucra a toda persona en la tierra. Nosotros no podemos ser indiferentes, no podemos tomar una decisión esquiva a este conflicto. Sí o sí estamos involucrados y posiblemente más de una vez hemos sufrido a causa de este conflicto. Es por ello que ya finalizando esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo emplea un lenguaje militar, utiliza figuras de un carácter militar, nos llama a la guerra, nos llama a estar alertas de entrar a este conflicto, de pelear en este conflicto. Sin embargo, el título de esta penúltima lección nos dice haciendo la paz. ¿Cómo podemos vivir en paz o cómo podemos estar en paz en medio de un conflicto? ¿Cómo podemos nosotros hacer la paz si estamos en medio de un conflicto? Esta es la lección que estamos estudiando esta semana, la lección 13 de este tercer trimestre. Vamos a ver en este video un breve bosquejo del estudio que estamos desarrollando y respondiendo a la pregunta, haciendo la paz, pero ¿cómo si estamos en medio de un conflicto? El versículo central ya nos da una idea, el versículo de toda la semana, dice Efesios 6, en los versículos 16 y 17. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar los dardos encendidos del enemigo. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, con estas armas yo puedo hacer y puedo llevar paz. La respuesta es sí. Pero para esto vamos a entrar al desarrollo de este bosquejo. Entender este punto es fundamental. Pablo escribe una carta para la iglesia. ¿Cómo es esto? Recordemos, desde el versículo 1, en el capítulo 1, Pablo escribe una carta que tiene como destino la iglesia, que se lea en una sinagoga, por ejemplo, o que se lea en un grupo pequeño, en una casa que está funcionando como iglesia. Es decir, Pablo no está escribiendo una carta que te motive a pelear solo. Ese no es el propósito de Pablo. Con las ideas que a veces tenemos para ir a la iglesia, basta creer en Dios, y yo no voy a la iglesia. Pues acá tenemos un ejemplo claro de que sí es necesario ir a la iglesia. Porque la lección explicaba algo. En el contexto en el cual escribe Pablo, el trabajo en equipo era fundamental. La victoria dependía precisamente del trabajo en equipo, del trabajo en grupo. La victoria dependía de que la iglesia esté unida, trabajando, no cada uno en su casa, no cada uno a su manera, sino en conjunto en la iglesia. Ahora uno puede decir, pero eso es su idea, esa es su interpretación. No. Ese es el carácter de esta carta. Si nosotros vemos muy bien Efesios 6 del 10 al 20, Pablo se está dirigiendo a la iglesia en su conjunto, no a cada uno. En los versículos del 18 al 20, por ejemplo, Pablo está enfatizando la convivencia de la iglesia. Es más, ya en capítulos anteriores, Pablo habló de las luchas que la iglesia enfrenta. Es decir, la carta que estamos terminando de leer está apuntando a toda la iglesia y, como ya lo dije, no es una carta que se pueda aplicar exclusivamente solo a uno o dos de manera individual. Sí, lo podemos aplicar así, pero ¿cuál es el propósito o el mensaje detrás de todo esto? Pues pelea en conjunto, únete a la iglesia, mantente en la iglesia, no te separes de la iglesia. Esto simplemente nos enseña la importancia de permanecer unidos dentro de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el templo de Cristo o como la esposa de Cristo. Recuerden lo que el mismo Señor Jesús dijo: separados de mí, nada podemos hacer. O Pablo lo diría de otra forma: si yo me separo del cuerpo, que es la iglesia, tampoco voy a poder sobrevivir. Entonces, lo primero, querido amigo, tenemos que permanecer juntos, tenemos que estar trabajando en equipo dentro de la iglesia. Vamos a ver la otra idea que Pablo nos presenta en este bosquejo.
A la iglesia, Pablo le dice, vístanse de la armadura de Dios. Vamos a ver ahora la importancia de esta armadura. La semana pasada se habló, pero no se detalló algunos detalles, y aunque en estos días se está haciendo, la verdad se hace de forma rápida. Tenemos aquí el típico soldado romano, porque es la figura que Pablo está empleando con su armadura correspondiente. Y Pablo dice, así nosotros tenemos que ir a esta guerra. Casco, coraza, la espada, sandalias, el escudo, el cinturón. Pablo nos dice, ponte el casco o el yelmo de la salvación. En otras palabras, confía tu vida, confía tu salvación a Cristo, a los méritos de Cristo. No confíes en ti, no confíes en tus méritos, no confíes en lo bueno que tú crees que puedes hacer. Entrégate a Cristo, entrégate a Dios. Por eso dice Pablo, cuida tu cabeza entregando tu vida a Cristo. Lo mismo con la coraza de justicia. Es decir, la justicia de Dios es la única forma como podemos estar protegidos espiritualmente, no solo contra los ataques del enemigo, sino contra las acusaciones del enemigo. Porque Él nos va a acusar, nos va a hacer recordar lo malo que somos. Por eso Pablo dice que te esté protegiendo la justicia de Cristo. Utiliza la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros deberíamos dominar el contenido de la Biblia en cuanto a conocimiento, pero el contenido de la Biblia también tendría que dominarnos a nosotros, entre comillas, porque nuestra vida debería estar basada en lo que dice la Biblia y deberíamos de tener firmeza, esperanza en las promesas que están dentro de la palabra de Dios. Pablo también dice que utilicemos las sandalias del Evangelio. Estas sandalias de los soldados romanos estaban bien remachadas al punto que tenían clavos que ayudaban al soldado a mantenerse firme en el terreno. Por eso Pablo dice, utiliza esas sandalias, llevando con firmeza el Evangelio, llevando con firmeza las buenas nuevas que tú y yo conocemos. El escudo de la fe, con las cuales puedes apagar los dardos del enemigo, símbolo que nosotros dependemos y somos cuidados por Dios. Ya lo dijo en Génesis 15:1, Abraham, yo soy tu escudo. Apreciado amigo, la única forma como tú y yo vamos a poder vencer al enemigo es confiando en los méritos de Dios, confiando en su poder, no en nuestra capacidad. El cinturón de la verdad, cíñete el cinturón de la verdad. La lección explicaba que esta parte era fundamental, pues el cinturón mantenía sujetada en su lugar el resto de la armadura, y es la verdad la que nos mantiene firmes, es la verdad la que mantiene firme el resto de las armas en su lugar. Por eso, aquí hay una idea clave. El apóstol Pablo dice lo siguiente, utiliza toda la armadura. Él no dice utiliza, mira, te recomiendo el escudo, te recomiendo solo la coraza. No, si tú quieres salir victorioso, si mi iglesia quiere salir victoriosa en este conflicto, necesitamos utilizar toda la armadura, toda, no uno. Si nosotros prescindimos de una de ellas, las consecuencias podrían ser eternas. Así es que, apreciado amigo, demos importancia al uso de la armadura de Dios. Ya terminando estos versículos, vemos la importancia de la oración. En toda la armadura, Pablo no menciona a la oración como un arma fundamental, pero sí menciona al final y enfatiza la importancia de orar. Ahora, ojo con esto. Nosotros no oramos para informar a Dios lo que ocurre o lo que Él desconoce. Dios lo sabe todo. Él conoce muy bien cómo estamos, lo que estamos pasando. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración, por un lado, es dejar el control de toda situación a Dios. Señor, yo estoy pasando esto, yo estoy atravesando esto, yo quisiera esto, pero que no se haga lo que yo creo, sino lo que tú crees, Señor. Y al mismo tiempo, la oración fortalece nuestra confianza, nuestra dependencia en Dios. Ese es el propósito de la oración. Dios está al tanto de tu pedido, Dios está al tanto de tu necesidad. Pero muchas veces le pedimos a Dios lo que yo creo, mas no le pido lo que Él quiere, lo que Él sabe. Y es ese proceso en el cual yo confío en Dios que la oración me ayuda. Ahora,
Pablo pide que nosotros practiquemos la oración ferviente y perseverante, no una oración de compromiso, no una oración para decir, bueno, ya oré. No, lo que Pablo nos pide es que oremos con perseverancia. Esta oración, Pablo dice que sea uno para toda la iglesia y también oremos por alguien en forma particular. En este caso, Pablo dice, oren por mí. Para la iglesia, pide que oremos por la iglesia para que se mantenga firme, para que vivan en fraternidad, no haya división y para que puedan predicar. Lo mismo o muy parecido cuando él dice oren por mí, o en todo caso oremos por alguien, para que sea fortalecido en Dios. Pero también pide por sabiduría y por supuesto para saber hablar y poder predicar. Miren estas características que deberíamos de considerar en nuestra forma de orar. En resumen, debemos practicar la oración. No dejemos de orar. En las guerras antiguas, cuando los soldados iban a la batalla, también se encomendaban a sus dioses. Y nosotros, si estamos en medio de un conflicto, pues deberíamos hacer lo mismo, ¿verdad? En resumen, hemos visto esto. Debemos luchar y trabajar como iglesia, no de forma individual. Necesitamos de toda la armadura de Dios y, por supuesto, orar, pues la oración nos ayuda a confiar más en Dios. Es de esta manera como nosotros podremos tener y vivir en paz en medio del conflicto, si es posible tener paz. Y por otro lado, también podremos llevar paz a quienes aún no han oído o no han sido predicados. Porque recuerda, nuestra lucha no es contra mi vecino, contra mis compañeros, contra mi familia. No, mi lucha no es contra ellos. Mi lucha es contra mi lucha es contra fuerzas espirituales. Por eso nosotros tenemos que ser embajadores de paz. Pero para eso, querido amigo, vístete de la armadura de Dios y mantente en comunión con Dios. ¿Qué tengo que hacer con lo que estudié? Pues cumplir los 3 puntos que se han presentado, trabajar en armonía con la iglesia, utilizando toda la armadura de Dios, toda, orando los unos por los otros, viviendo en paz y llevando paz a todo el mundo. Y por supuesto, estudiando tu Biblia, estudiando la última lección que vamos a ver la próxima semana. Este ha sido un breve resumen, un breve bosquejo de la lección que estamos estudiando esta semana. Dios mediante, el día viernes o sábado estaré presentando el comentario de toda esta lección. Que Dios te bendiga, querido amigo. Un gran abrazo. Hasta una nueva oportunidad.